Miren, yo algo sé, pero vamos a ver como unas definiciones y unos gráficos. Es como una tradición judía la cábala, ¿no? Sí, viene del misticismo hebreo. Ya. Yo algo sé, vamos a ver unos gráficos comparativos para tener una idea base, ya que es un tema de estudio súper profundo, porque los que estudian Cábala son muchos niveles y están estudiándolo mucho tiempo. Está basado en unos libros de el judaísmo como el Zohar, principalmente. Y tiene que ver con una serie de lenguajes que tiene que ver con códigos, códigos universales, ya donde las letras corresponden a ciertos números, a ciertos lenguajes, y todo eso es un código, y es un código universal. Y eso después se tiene que traducir en prácticas, meditaciones, y va cambiando y modificando el conocimiento y el estado de conciencia de las personas. O sea, ese conocimiento tiene también una aplicación práctica. Los cabalistas hacen meditaciones, hacen rituales con las letras de la cábala, con las letras del, digamos, las letras hebreas. Pero ahora nosotros vamos a ver, llegó María Eugenia. María Eugenia Ramírez, ¿puedes saludar? Porque el que aquí nos saluda, lo borramos. María Eugenia, Es un bot. es un Ahí bot. estaba tratando de sacar el sonido. Buenas tardes a todos. Y Que la estemos cámara bien. para que te conozcan, porque aquí en este Al grupo, tiro, al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. ¿Dónde estoy? Ahí. Ahí. va a ir el avión. Sí. Voy viaje a Melipilla. Todas las tardes hoy en día me cambié hacia allá. Hace 5 meses. Ya, bueno, Así que se entonces, nota, sí. ya. ¿Está bien o no? Sí, Sí, claro. sí. Saludos Gracias, a todos. Gracias a ti. gracias. Ya ahí, muteate nomás para que no escuchemos el ruido del bus. Pero nosotros vamos a ver ahora el árbol de la vida, que es un esquema básico de la cábala. Y vamos a ver cómo se van relacionando los sefirot con ciertos aspectos que son como mucho más comprensibles de la constitución y las cualidades del universo y del ser. Entendamos universo como un organismo, como un ser vivo y tiene ciertas cualidades. Y ahí vamos viendo las diferencias de estos niveles, estos aspectos del ser. Ahí está el árbol de la vida. Y vamos a pasar a una lámina donde están descritos con los nombres de los sefirot. Primero tenemos el primer sefirot que es Keter. Luego, al lado derecho, Binaj. Al lado izquierdo, Chokmah. Geburah, Yeset, Tiferet, Hod, Nexat. A la altura de el sexo Yesod y en los pies Malkut. Esos son los sifirotes que conforman este árbol de la vida cabalístico.
y como ustedes ven, también está relacionado con la estructura del cuerpo humano, porque el cuerpo humano también tiene una anatomía oculta llena de códigos, en donde se ubican en esta anatomía oculta, se ubican signos zodiacales, se ubican chakras y también el árbol de la vida y muchas otras cosas más, elementos de la naturaleza, aspectos del yin y el yang. Eso es lo interesante de la anatomía oculta. Ustedes han visto que también en las manos también hay una serie de códigos y analogías y puntos energéticos. Cada dedo representa también un planeta, un aspecto, y es cosa de ir viendo que en todo el cuerpo humano están esos códigos. Y para que lo entiendan, eso se llama, también es todo un estudio, hay libros de anatomía oculta. Y la anatomía oculta también sirven para crear y se basan sistemas de sanación, de medicina, a través de este conocimiento esotérico. El conocimiento hermético ya creó este concepto de medicina oculta o anatomía oculta. El árbol sefirótico de la Cábala. El árbol de la vida es el esquema central de la Cábala. Representa tanto el macrocosmos, universo, como el microcosmos, el ser humano. Microcosmos igual al ser humano, macrocosmos igual al universo. Y hay que entender que toda la constitución del macrocosmos es la misma constitución del microcosmos, como una especie de fractal, pero es idéntico. Cuando hablamos de ser humano, estamos hablando del ser humano en su totalidad, no el mero cuerpo. Consta de 10 sefirot, emanaciones, más una oculta, Dat. Hay un sefirot que está oculto y que se llama Dat, que siempre lo sitúan aquí como el medio. Ya no se grafica, no se plasma. ¿Por qué? Porque es como un sefirot invisible que tiene que ver con el conocimiento. Dat significa conocimiento. Y el conocimiento está ubicado en todas partes y es ese conocimiento real y verdadero, objetivo, el conocimiento de la conciencia, que por lo mismo está en todos lados, y también es llamado la gnosis, porque la gnosis es ese conocimiento real, objetivo y verdadero. No es un conocimiento meramente intelectual. Tres columnas: rigor, misericordia y equilibrio. Los zafiros están conectados con 22 senderos. Aquí hacemos una relación, por ejemplo, con los 22 arcanos del tarot, ya que el tarot también tiene que ver con la cábala. El tarot y esos 22 arcanos mayores es- están absolutamente ligados a lo que son las 22 letras, las 22 letras de el lenguaje hebreo, ¿ya? Que tiene 22 letras principales. Ahí está, asociado con las letras hebreas y los arcanos mayores del tarot, en la tradición hermética. Ven que estos conocimientos todos se relacionan y es una enseñanza, es un conocimiento total que abarca la astrología, esta anatomía oculta, los códigos del universo, el tarot, la cábala,
la alquimia, y esos son los principales eh, conocimientos que están todos relacionados entre sí. Acuérdense de este esquema que aquí hay un triángulo superior, hay un triángulo inferior, o sea, no inferior, como al medio, y aquí hay otro abajo. Y al final hay uno como bien despegado, que es Malkuth. Vamos con los Sefirot. Keter, la corona. ¿Qué aspecto representa? Unidad pura, voluntad divina. Chokmah, sabiduría, energía masculina, impulso creador. Bignak, entendimiento, energía femenina, estructura, forma. Yeset, misericordia, expansión, amor divino. Geburah, severidad, justicia, fuerza, restricción. Tiferet, belleza, armonía, Cristo interno. Nexat, victoria. Deseo, arte, emoción. Jod, que significa gloria. El aspecto que rige es intelecto, razón, lenguaje. Yesod, el significado es fundamento y su aspecto es inconsciente, energía sexual, sueño. Malkut, reino, y corresponde al mundo físico, a la materia. También esto lo relacionamos con todas las dimensiones, ¿ya? Las dimensiones superiores hasta la materia, reino, mundo, físico, materia. Y a cualidades. ¿Cualidades de qué? Del ser. También se le pueden llamar arquetipos, emanaciones, eones. Todas tienen una cualidad distinta. Una, bueno, se le llama corona, que es como la parte, el aspecto más exaltado. Está la sabiduría, el entendimiento, la misericordia, la severidad, que está relacionada con la justicia, la belleza, la victoria, la gloria, el fundamento y el reino. Son todas cualidades de el ser. Y cuando hablamos del ser, estamos hablando de nosotros mismos. Que no tengamos conciencia y no tengamos pleno poder y conocimiento de todo esto que conforma nuestro ser, eh, es es un cuento, podríamos decir, que tiene una serie de explicaciones. ¿Ya? Es un fenómeno que reviste ahí muchas causas y hay mucha interpretación al respecto. Pero esto es un dogma, esto es un conocimiento que nosotros podemos pensar que no entra primero por el intelecto, porque ¿quién podría decir que tiene pleno entendimiento o conciencia de lo que estamos hablando acá, de todos estos aspectos universales y también de nuestro propio ser interno? Así que por ahora lo estamos planteando como un conocimiento dogmático, pero que es lo interesante, que está en una serie de tradiciones y de enseñanzas y culturas espirituales y esotéricas. Las divinidades en el árbol. Cada sefirote tiene una implicación y acción en los cuatro mundos mencionados anteriores. En Asilut opera el Dios supremo y único, pero con distintas cualidades dependiendo del sefirote del que se trate. Entonces aquí vemos que hay ciertos mundos o reinos. Después más abajo vamos a ver de qué se trata más en específico. Hay uno que se llama Asilut. ¿Qué pasa en Asilut?
están las divinidades supremas. También le podemos decir superiores. En Beriah funcionan los arcángeles que expresan la misma fuerza divina, pero ahora en ese plano de la creación relacionado con las características del Sefirot en cuestión. O sea, hay otro reino, otro mundo, donde hay ya ciertas divinidades que están de forma intermedia. En Yetzirah ya no opera un solo individuo sagrado, sino operan las huestes angélicas u órdenes de ángeles que funcionan, transmiten y operan con las fuerzas que descienden hasta el plano astral. Ya más abajo vemos también otro tipo de inteligencias y cualidades. En Asiaj se encuentran los chakras mundanos o vórtices de energía donde se plasman en el mundo físico las fuerzas de planos o dimensiones superiores, las fuerzas que devienen de los tres mundos anteriores. ¿Ya? Entonces, esto es como la región más inferior, ujú, y más densa o base, Asiaj. El árbol siferiótico, como ya se explicó en temas anteriores, el árbol siferiótico representa la estructura interna del universo, por tanto, del macrocosmos, así que también del microcosmos hombre. Los cuatro mundos, cada ciferote tiene cuatro planos de acción, mundos, que según la cábala hebrea son, aquí estamos repitiendo, pero como lo define de otra manera, es interesante. Asilut es el mundo arquetípico, el mundo de las emanaciones, es el mundo divino. Beriah es el mundo de la creación, también llamado... Miren, aquí hay que saber pronunciar el hebreo, y como yo no lo sé pronunciar bien, lo voy a pronunciar como lo leo nomás. Aquí dice como Corsia, o sea, el mundo de los tramos. Yesira es el mundo de la formación de los ángeles. Asiyai, que aquí aparece distinto, porque Asiyaj es el de verdad, como se pronuncia. Asiyaj es el mundo de la acción, el mundo de la materia. En cada uno de estos mundos o planos existen entidades divinas que accionan desde estas dimensiones para asistir al equilibrio de la creación o emanación. Ya aquí hay algunas de las representaciones de estos sefirot o árbol de la vida. Y si ustedes buscan en internet van a encontrar muchas, muchas, muchas. Y de distintas escuelas, porque también la teosofía, el gnosticismo, el judaísmo, muchos, el hermetismo, muchos también tienen ahí sus representaciones y sus analogías con respecto al árbol. Pero el árbol sí, en su esencia, mantiene un conocimiento objetivo para todo ese tipo de escuelas. En el fondo representan lo mismo. Ya, entonces aquí está Asilut, el mundo arquetípico, el plano espiritual, estos tres. Un mundo superior, bastante exaltado y divino. Briaj, mundo creativo, plano mental, estos tres. Entonces aquí estamos como mundo divino, plano mental, superior también. Yesirá, mundo formativo, plano astral. Esto corresponde al astral. Y aquí abajo, el mundo material, la materia. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto? Bueno, esta estructura del universo nos muestra los distintos planos, principalmente en cuatro divisiones: divino, mental, ya más sensible, astral y
material. Y cada uno tiene como distintas cualidades que van también como en femenino, masculino, yin, yang, y van formando un equilibrio. Y aquí miren, sale representación como del árbol en negativo invertido. Y ahí tiene sus nombres, ya, pero como en la parte de la oscuridad. Ven que aquí arriba, que corresponde a Keter, que es como el Dios supremo, universal, ya invertido el árbol, aquí dice Satán, Moloch. Es como la reflexión invertida de este árbol. Aquí dice Belcebú, aquí dice Lucifugo, puro nombre que se denominan como a los demonios, a la parte demoníaca. Porque entendamos que en el universo, bueno, está la contraparte, está la reflexión, reflexión es como el opuesto, ¿ya? Y se da esa dualidad entre la luz y la oscuridad, ¿ya? Aunque hay que entender que esta dualidad se da en ciertos planos, porque aquí arriba, por ejemplo, en Keter no hay ninguna dualidad. Pero si tenemos que ver ya este reino invertido que es de la materia en el plano astral, de aquí hacia abajo, se puede representar esa estructura, ya esa jerarquía, esas cualidades, pero a la inversa, en este árbol de la vida, en negativo. Miren, aquí están todos esos nombres que de repente lo hemos escuchado en películas y cosas así. Baal, Adramelech, Asmodeus, Lilith, Nahemaj, ¿ya? Que como digo, en la tradición judía, también la parte demoníaca tiene sus nombres. Recordemos que en el judaísmo existen los 72 nombres de Dios y la contraparte también tiene sus nombres. Miren, aquí aparecen otras relaciones y siempre vamos a estar viendo ya a qué cualidad representa cada cefirote. Estos círculos son los cefirotes. Corona, inteligencia, sabiduría, rigor, más abajo, clemencia, belleza, honor, victoria, fundamento, reino. Y yo le hablé de edad, que aquí lo sitúan, eso como el cefirote invisible, y como les dije, aquí dice conocimiento. Entonces son las cualidades del ser, ¿ya? Aquí nuevamente otro esquema y tiene otra definición que quizá es más comprensible para nosotros. Keter, la corona suprema, es el primer logos, el Padre. Eso sí que lo hemos escuchado en la Trimurti cristiana, Padre. Inteligencia, el tercer logos, o sea, no, ya vamos a Chombak, el segundo. Segundo logos, el Hijo, el Cristo cósmico. Entonces tenemos Padre, Hijo. Tercer logos, Binaj, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es la triada superior. El Espíritu Santo es equivalente a la Madre Divina. Ya, ahí hay muchas personas que han criticado por qué en la triada superior, si está el Padre, ¿por qué no está la Madre? Le pusieron Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es la Madre Divina. Entonces tenemos el Padre, la Madre y el Hijo. Es lo mismo que hablar de
Osiris, padre, Isis, madre, Horus, hijo. Esta triada, que es como la familia sagrada, se le conoce, mejor dicho, como la Sagrada Familia, está en todas estas tradiciones esotéricas y espirituales. Cristianismo, judaísmo, hermetismo, en el hinduismo también, si es que no me... es como Vishnu, Shiva y Krishna, algo así. Pero también está padre, madre, hijo. En la otra triada tenemos a Chesed, amor, ya, cuerpo átmico, el íntimo. El íntimo es como el ser íntimo, nuestro ser interior profundo. Geburak, cuerpo búdico y representa la justicia. Ya, Yeset es el amor, Geburá la justicia. Y la justicia sin amor no está equilibrada y el amor sin justicia también no está equilibrado. Y también se le llama justicia y misericordia, o justicia y clemencia, o severidad y clemencia. Para que haya un equilibrio, siempre se necesita ya que estas cualidades estén en armonía y estén integradas. Tiferet, el sexto sefirot, ya su cualidad es la belleza, es el cuerpo causal, alma humana. Esto es interesante también que nosotros vayamos recordando porque después vamos a hablar mucho de esto del alma humana, ya que en nuestra evolución, aquí y ahora, incluso en la etapa que está la humanidad, aquí y ahora, se está aspirando a encarnar o fusionarse con el alma humana. Los seres que ya se fusionaron con el alma humana son los maestros ascendidos. Ya nace el maestro en uno, nace el iniciado en misterios mayores y también aspirantes a la quinta dimensión, en conciencia y en poder. Cuando digo poder es que se domina esa dimensión, uno se traslada en esa dimensión, uno vive y existe en esa dimensión en plena conciencia. Y para eso tiene que cristalizar, encarnar su alma humana. Más abajo está la otra tirada inferior, que es el cuerpo astral, Jod. Nexat es el cuerpo mental, Yesod el cuerpo etérico o vital, y Malkut el cuerpo físico. Es una triada, pero aquí vemos que hay cuatro, y esos son los llamados cuatro cuerpos de pecado, así lo han llamado. Y también el cuaternario inferior. Y de esto sí que tenemos algo de conciencia, algo de conocimiento. Pero ¿quién podría decir que tenemos pleno conocimiento de nuestro cuerpo físico? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se enferma? ¿Cómo tiene que estar sano? ¿Dominamos el cuerpo físico? No, hasta por ahí nomás. De la energía vital, aura, cuerpo etérico, cuerpo mental, todo lo que tiene que ver con la mente. Y en muchas tradiciones se dice que la mente es la loca de la casa, porque vivimos en constante devenir de pensamientos de todo tipo, y en el cuerpo astral eso está relacionado con las emociones. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en esta etapa evolutiva? Estamos
dominando, si se puede decir de una, hay que entenderlo, no de una manera así como controlando ya con rigor y a la fuerza, sino que el dominio de la conciencia sobre estos aspectos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra energía, el nivel de vibración que cada uno tiene y la condición del cuerpo físico, ya sea en vitalidad, salud o no. Así que estamos principalmente trabajando en estos cuatro cuerpos inferiores y cuando están muy bien ya desarrollados, ya llegaron como a un cierto nivel, es que nosotros empezamos a tocar ya, ya, como digo, encarnar y a cristalizar el alma humana. Tíferet. Todos vamos hacia Tíferet. Y eso representa el matrimonio, ¿ya? El matrimonio, principalmente cuando el alma humana también se fusiona con el alma divina. Son dos tipos de almas. Y se crea por añadidura, se empieza inmediatamente a co-crear el íntimo, el ser íntimo, que es el amor. Entonces, ¿cómo podría estar el alma humana fusionada con el alma divina sin amor? Aquí hay una triada. Pero para que entendamos dónde estamos, qué estamos haciendo, estamos dándonos vuelta en los cuatro cuerpos de pecado. Pecado hay que entenderlo como error. Es el pecado. Estamos aprendiendo de la virtud y el defecto, del ensayo, del error, de asimilar la experiencia, de caer y levantarse, ya de observar nuestros pensamientos, no identificarnos con la parte más corrupta de la mente y de las emociones para tener una energía vital en resonancia, ya con aspectos elevados y por consecuencia un cuerpo físico lo más sano y fuerte posible, porque el cuerpo físico no tiene capacidad de sanarse, ni de energizarse, ni nada. El cuerpo físico es solamente una máquina biológica que si bien es cierto tiene ahí sus programas automáticos y funciona, es un reflejo de lo que pasa en la mente, en la emoción y en la energía. ¿Ya? Es solamente eso, un reflejo. Así como en la mente, la emoción y el aspecto vital, es como será el estado del cuerpo físico. Relación con la jerarquía angélicas cristianas. Aquí pasamos ya a relacionar este árbol de la vida con la eh, cosmología cristiana. El cristianismo esotérico, especialmente a través del pseudo Dionisio Areopagita, Areo- Areopagita, describe nueve coros angélicos, organizados en tres triadas. Estas jerarquías pueden verse como los canales de la emanación divina, similares a los sefirot. Aquí hay tres triadas ya. La primera es contemplativa, están los serafines, querubines y tronos. ¿Y cuál es la correspondencia con este árbol sefirótico? Es Keter Chomay Binah. La primera
trilogía que vimos acá, esta. Mundo arquetípico, pura divinidad. La segunda triada, dominaciones, virtudes, potestades. Corresponde a Chesed, Geburah, Tiferet. Gobierno del cosmos, equilibrio entre misericordia y justicia. Mire, esto es interesante. Aquí está la pura divinidad, ya que es como donde se emana todo. Y más abajo están los gobernantes. ¿Quién gobierna? ¿Quién administra? Dominaciones, virtudes, potestades. Y la tercera es operativa. Es como ya ciertos trabajadores en un nivel, como dice la palabra, más operativo, más que gobernante. Y el otro tirada es solamente contemplativa. Nexat, Hot, Yesod y Marco. Bueno, ahí están los cuatro cuerpos que hablé anteriormente. Mundo manifestado. Comunicación con el hombre. ¿Quiénes están más cerca del hombre? Los ángeles, los arcángeles, los principados. ¿Quiénes se podría decir que están como más lejanos a nuestra percepción cotidiana, ordinaria, las dominaciones, las virtudes y las potestades? Y mucho más profundo en el mundo contemplativo, los serafines, querubines y tronos. La relación con los siete cuerpos de la teosofía. En la teosofía, Blavatsky, Leadbeater y Annie Besant, el ser humano se compone de siete cuerpos o planos que reflejan distintos niveles de conciencia. Estos pueden alinearse con los sefirot de manera simbólica. Aquí están los siete principales cuerpos, ya, para ir graficando, para ir repasando y entendiendo más estas relaciones con los sefirotes del árbol de la vida, el primer cuerpo o el cuerpo base, el cuerpo físico, luego viene el cuerpo vital o etérico, cuerpo astral o emocional, cuerpo mental, cuerpo causal o de la voluntad, cuerpo búdico o de la conciencia y el séptimo, cuerpo átmico o del espíritu. Ya aquí también están en esta imagen. ¿Quién, ¿Qué es lo que más nos interesa? Bueno, estos cuatro cuerpos, porque tenemos, como dije, algo de conciencia. Y en cierto modo estamos trabajando en ellos. Los otros, por ejemplo, el cuerpo causal, claro, ¿cómo nosotros nos podemos relacionar con esos otros cuerpos? Bueno, ahí entra la meditación, entran rituales, ya, rituales para comunicarse con estos aspectos divinos, entra la oración, la devoción. De esa manera uno busca esa conexión, esa comunicación con aspectos de conciencia mucho más profundos y elevados. Pero nuestra tarea principal está radicada en estos cuatro cuerpos inferiores: cuerpo físico, vital o etérico, cuerpo astral, emocional o mental. Porque a veces también se produce en este mundo de la espiritualidad o de las religiones que muchas personas se desequilibran y están muy pendientes del mundo espiritual y haciendo una serie también de acciones para acceder a ese mundo espiritual, como por ejemplo vibrar alto, muchos eslogans que se ocupan: vibrar alto, tu energía, co-crear, manifestar, seres de luz, pero
Muchos desatienden el trabajo de base en el cuerpo físico, en el vital o etérico, astral, emocional y mental. A veces se producen estas disociaciones. Y también ocurre, como hablábamos en la clase pasada, o los de estas personas que habitan el mundo, pero que tienen una vida totalmente en automático y totalmente absortos en el mundo físico, en el materialismo, ya, o en lo que pueden percibir y no tienen ningún tipo de aspiración más allá de eso. Bueno, ahí también están disociados con su aspecto divino. Ya, no van más allá de la búsqueda de la satisfacción inmediata y de también emociones humanas. Eso, y se dan vuelta en ese círculo de lo físico, etérico, astral y mental, buscando principalmente el poder. De ahí que siempre hay que tener un trabajo equilibrado en estos cuatro aspectos principales, pero siempre también siendo guiados por una enseñanza superior, por un enfoque espiritual que esté por sobre y ilumine este trabajo que se hace en los aspectos inferiores. Aquí vamos a ver una síntesis comparativa de nuevo, pero más detallada con el cristianismo. Cábala, Keter, corresponde a los serafines, unidad divina. Chogmag, querubines, energía creadora, sabiduría activa. Binaj, tronos, inteligencia divina. Cheset, dominaciones, amor expansivo. Geburah, potestades, justicia, discernimiento. Tiferet, virtudes, Cristo interno. Nexat, arcángeles, emoción, belleza. Jod, principados, racionamiento. Yesod, ángeles, energía vital. Malkut, mundo material, manifestación. Todos alguna vez hemos escuchado de estos seres que se nombran en el cristianismo: ángeles, principados, arcángeles, virtudes, potestades, dominaciones, tronos, querubines, serafines. Bueno, aquí están ubicados en el sefirot correspondiente, con sus cualidades y su significado concreto. Ahora pasamos a la gnosis. En la enseñanza gnóstica, el ser humano no solo posee el cuerpo físico, sino Que llegue bien. ¿sí? Una serie de cuerpos existenciales del ser, construidos conscientemente mediante la transmutación y el trabajo interno. ¿Qué dice la gnosis? Que estos cuerpos, ya el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, búdico, eh, eh, bueno, aquí pasamos a la triada del Espíritu Santo, Hijo y Padre, se deben construir, se deben materializar, se deben cristalizar, se deben formar. Porque si bien es cierto, nosotros sí tenemos en nuestra constitución interna estos cuerpos, ya no están cristalizados, o sea, eh, la conciencia y la energía se ha fraccionado, se ha disuelto en el cuerpo físico, en emociones de todo tipo, en la mente.
Y cuando todo eso se vuelve a unificar y nosotros nos volvemos a unir todo nuestro material psíquico y ya no derrochamos energía psíquica de ningún tipo y nuestra conciencia despierta, estos cuerpos se empiezan a formar nuevamente. Y ahí nace el ser cósmico. Entonces, es un trabajo de construcción. Hay que formar los cuerpos. Y eso se hace mediante la transmutación de la energía y el despertar de la conciencia. Y también de la disilusión, diluir el ego, disolución del ego. De esa manera se construyen nuevamente estos cuerpos energéticos. Aquí tenemos el cuerpo físico, cuerpo de carne y hueso, mundo material, cuerpo vital o etérico, linga sarira, energía, salud, bioplasma, cuerpo astral, cuerpo de deseos, emociones, sueños, viajes astrales, cuerpo mental, intelecto concreto, pensamiento y razonamiento, cuerpo causal, alma humana, voluntad consciente, karma, cuerpo búdico, alma divina, amor, intuición, compasión, cuerpo átmico, íntimo, espíritu, voluntad divina. Y aquí pasamos al Espíritu Santo, que es igual a la Madre Divina, inteligencia creadora, Hijo, Cristo cósmico y solar, sabiduría activa, Padre, Keter en el árbol, fuente del ser. Y aquí nuevamente están los reinos. En el divino absoluto, el plano de manifestación, y en el árbol de la vida es Keter Chomas Vinac, en el cuerpo gnóstico es Logos Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el aspecto espiritual, la Trinidad interior, en el plano de la manifestación espiritual, Tayese, Geburati, Feret, átmico, búdico, causal, ser, alma divina y humana, en el plano psíquico, Nexat, Jodi, Yesod, astral, mental y vital, y corresponde a la emoción, pensamiento y energía. Material, ya el plano material, Malkut, físico, mundo tridimensional. Como ven, hemos repasado más de una vez para que nos quede claro más o menos a qué corresponde el árbol de la vida, sus cualidades, sus analogías y las dimensiones o planos o reinos que se manifiestan. Como les digo, esto es como un conocimiento para nosotros más que nada intelectual, para que nos vayamos situando ya con respecto al entendimiento de cómo se conforma el macrocosmos y el microcosmos y en qué plano nosotros tenemos nuestro trabajo principal y nuestro conocimiento, ya que, como siempre digo yo, está más situado en los primeros cuatro cuerpos. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Qué podrían, qué podríamos compartir o hacer algún comentario? ¿Qué les pareció? Tengo entendido una pregunta que uno puede realizar como su propio árbol de la vida con los datos personales de uno, como para poder desarrollar este árbol de acuerdo a los datos de uno y poder evolucionar respecto a eso. Mira, yo no tengo idea de eso, pero sí entiendo que estos conocimientos tienen millones de aplicaciones. Entonces, debe haber un método que alguien inventó
para aplicar este conocimiento en lo que tú dices. Porque también yo he visto, yo tiro el tarot y yo he visto que hay un tarot sefirótico. Y los 22 arcanos, ahí salen imágenes del árbol y salen los nombres que corresponden. Entonces, como te digo, deben haber muchas aplicaciones, pero esa yo la desconozco. Y asimismo, como también mostraste esta especie como de jerarquía angelical, me dio la sensación cuando mostraste el opositor, que es como también habrá una jerarquía demoníaca po, Claro, con sus así es. huestes. Ah, ya. Todos Gracias, Miguel. todos estos seres tienen su contraparte en la oscuridad. Parece que todos quedaron mute. Pero esa contraparte tiene que ver con que funcione la dualidad en el fondo, o porque en el fondo como que si tiene contraparte en planos muy arriba, es porque en toda la existencia lo manifestaría como una dualidad, ¿o no? Mira, esa es muy buena pregunta, porque las enseñanzas dicen que, claro, en ciertos planos, más allá de la quinta dimensión, no hay dualidad, no se Claro, experimenta la dualidad, pero esta dualidad se manifiesta en planos que van en el mundo inferior, o sea, en el astral inferior, está esta dualidad, ¿ya? Entonces, yo creo que es un reflejo, pero no quiere decir, así como por ejemplo el Cristo no funciona en dualidad, pero hay ciertos seres que son anticristos, porque se oponen al Cristo, pero no porque el Cristo maneje dualidad. claro, No sé si se entiende eso. claro, es El, como Cri- extraño. el Cristo en sí mismo no es, no hay dualidad, pero hay seres que se oponen al Cristo, entonces son verdaderos anticristos. Es como, para entenderlo bien, hay seres que no tienen ningún enemigo, pero hay gente que toman a ese ser como enemigo de ellos. Por eso que los maestros, muchos han sido asesinados o han sido perseguidos, pero no porque ellos tengan enemigos. Ellos no consideran a la gente enemiga, pero hay ciertas personas que sí consideran a los maestros como enemigos. Claro. Es un fenómeno que se da. Los seres de luz ya a los seres de oscuridad muchas veces le producen una repulsión, le producen miedo, le producen rabia, le producen odio, pero esos seres de luz no sienten eso por esos otros seres. Así que esa es la diferencia. Vale. ¿Tienen otra cosa que aportar a a esta clase? Don Miguel, disculpe, ¿y eso se da porque ellos tienen otro nivel más avanzado, superior de conciencia? ¿Que ellos entonces no tienen esa dualidad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque percibir en dualidad ya tiene que ver con esos reinos inferiores. Estamos hablando astral inferior, ya, y el mundo físico, ¿para qué decir? Nosotros aquí percibimos todo en dualidad. Siempre que nosotros proclamamos algo, instalamos algo, damos una opinión, un juicio,
interpretamos algo, inmediatamente está la antítesis al lado, está la contraparte. No está la integración total. Miren, en todo lo que ustedes hacen, yo digo, miren, esta cosa para mí es buena. Bueno, estoy diciendo que lo que no es eso es malo. A mí me gusta esto. Bueno, y lo otro no te gusta. Tú puedes dar una opinión y hay una persona que inmediatamente va a pensar lo contrario a lo que tú estás pensando. Lo que te gusta, tus juicios, tus inclinaciones, tus ideales, siempre va a haber una sombra, una contraparte. Y van a haber otros que encarnen esa otra contraparte. Entonces siempre todo es acá y el lenguaje también es dual. Yo hablo de felicidad, está la infelicidad. Hablo de salud, enfermedad. Belleza, fealdad. Nosotros estamos habitando y experimentando y aprendiendo de la dualidad. ¿Y para qué? Para darnos cuenta que es un mundo de percepción y es una ilusión. Y que existe una verdad única que integra y que está más allá de los juicios. Integra la dualidad. Y cuando nosotros entendemos y sabemos apreciar la naturaleza de las cosas, más allá de la dualidad, es que ya empezamos a funcionar de otra manera y empezamos a entender que todo tiene una dualidad y que quizás el polarizarse en un aspecto de esta polaridad es la que nos desequilibra y la que produce distorsiones, porque estamos negando la otra parte. No estamos en equilibrio, en integración. Cuando ya empezamos a aprender de la experiencia de la polaridad, les puedo decir un aspecto. Empezamos a obtener el juicio justo, que es intermedio, y después ya no hacemos ningún juicio. La liberación total de la dualidad es cuando ya no juiciamos nada, no tenemos juicio. Todo lo entendemos, todos tienen derecho a ser como son, todo está bien, todo es perfecto y todo tiene una causa y un efecto y todos son responsables de eso y todo fue una elección y nosotros ya estamos totalmente trascendidos y ya no hacemos ningún juicio y ya no nos polarizamos con nada y ahí trascendemos. Consulto. Ahí es donde a nosotros nos afecta y distorsiona, es cuando le ponemos un sentimiento a esta situación, porque ahí es donde lo distorsionamos. Y claro, porque hay un proceso. Para que se entienda bien, nosotros en este momento estamos llenos de juicios, de opiniones, de inclinaciones. Tenemos que pasar por el juicio justo como intermediario, como puente, para alguna vez alcanzar el no juicio. El no juicio ya es la liberación total de este plano de dualidad. Hemos escuchado muchas veces enseñanzas que dicen no juzguéis, no hacer juicios. Claro, pero primero hay que pasar por el juicio justo porque el proceso no da saltos. Es como cuando nos dicen que hay que practicar el amor incondicional. ¿Quién puede practicar el amor incondicional aquí y ahora? Porque entendamos que es el amor incondicional. Antes de eso, tenemos que pasar por ser una persona honesta y practicar el juicio justo. El juicio justo tiene que ver con que yo dé mi opinión, yo me exprese, diga realmente lo que pienso, lo que siento, sin tener una emocionalidad
de ataque, defensa, de miedo, de revancha, de rencor, de resentimiento. Y como dice Mariel, claro, ahí, aquí todo se juega con la emoción. Cuando uno reacciona o funciona con ese tipo de emociones, es que está desaprobando un momento, una lección, una situación. Pero uno puede tener un juicio al respecto, pero un juicio justo. Un juicio justo es ese, en que tú te la juegas por algo, tú das tu opinión, tú eliges algo, una opción, pero no motivado por una reacción de una energía de supervivencia que tiene que ver con eso, con el miedo, con atacar, defenderse, con la rabia, porque esas emociones solamente corresponden a momentos en que uno está siendo amenazado en su supervivencia básica. Pero imagínense que hay personas que se enrabian absolutamente porque otra persona piensa distinto, hace otras cosas, no está de acuerdo con ellas, ve la realidad de otra manera y se enrabian. Y la rabia, ¿por qué? Si la rabia es para defender la supervivencia cuando uno está siendo atacado, no, esa rabia es meramente egoica. Pero si esa persona dijera, ah, mira, yo no pienso como tú, yo percibo la realidad distinto y tomo otras decisiones y hago otra cosa, pero sin rabia, ahí hay juicio justo. Entonces, está bien lo que dice Mariel, tiene que ver con la emoción. La emoción a nosotros nos delata. Si estamos identificados, si estamos derrochando energía, si estamos drenando nuestra energía a otro tipo de seres, porque hay que entender quién se alimenta de la energía. Nosotros proyectamos energía y absorbemos energía. Y cuando proyectamos una energía, ¿a quién estamos alimentando? Esa es una buena pregunta. Recuerden Aquí, que disculpe, no, quería preguntar algo. Aquí también, en este caso, nosotros tendríamos que saber distinguir, porque todos podemos tener, deberíamos tener cierta sensibilidad, o sea, a una situación, ¿cierto? Somos sensibles, pero no llegar a darle un valor que yo siempre digo a emoción, porque ahí es donde perdimos el juicio. Y también tenemos que entender, ¿cierto?, que esa situación que está pasando es porque es un aprendizaje. Algo tenemos, tiene que esa persona o esa situación se tiene que aprender. ¿Es así? exactamente, en teoría es así. La práctica es difícil. Sí, pero que para todo hay formas de actuar. Cuando uno lo toma una emoción de mucha rabia, de mucha pena, de miedo, de orgullo, de soberbia, porque muchas veces estamos dormidos y reaccionamos. No tenemos siempre la capacidad de filtrar y de observar antes que la emoción se manifieste en nosotros. Y cuando ya se manifestó, hay que expresarla, hay que liberarla. ¿Y cómo se expresa? No con ataque, no con reacción. Se expresa dejándola salir de muchas formas, con el lenguaje, con ejercicios, con arte también puede ser.
Se puede expresar lo que uno siente sin atacar y sin herir y sin reaccionar. Y de esa manera uno está procesando bien la emoción que ya la sintió. Porque lo peor que puede ocurrir en este mundo de enseñanzas internas o espirituales es que la gente se avergüence, se culpe de la emoción que está sintiendo y la esconda, la reprima. Eso es lo peor que puede hacer porque esa emoción no se va a disolver porque se niegue, no se muestre, se reprima y se esconda. Al contrario, va a seguir viva. Y si es muy fuerte y persistente, va a empezar a afectar órganos físicos. Va a doler la cabeza, va a haber un dolor de espalda, una ciática, de muchas formas. Por eso cuando ya la emoción ya se instaló y ya se sintió, la persona tiene que ser honesta y tiene que expresar esa emoción, pero de una manera consciente. Cuando uno expresa lo que siente de una manera consciente, eso se llama terapia. Porque ¿qué hacen los psicólogos? Esperan que la persona se exprese, qué estás sintiendo, qué piensas, cómo te afectó esto. Y como están en un espacio terapéutico, la persona lo expresa. Estoy, me siento así, me siento con rabia, odio a esta persona, me dan ganas de esta persona asesinarla. No importa lo que se sienta, lo está expresando de manera terapéutica. No está asesinando a la persona, no le está pegando al otro, no le está haciendo ningún daño, está expresando lo que siente. Y cuando se hace así, la conciencia está ahí como una ampolleta iluminando la situación y eso se está disolviendo. Luego de la expresión de ese espacio terapéutico, la persona ya no va a sentir esa emoción con la misma intensidad, se lo aseguro. Pero el pseudo espiritualismo, libros baratos de autoayuda, hacen que las personas se avergüencen de lo que sientan y no lo acepten. Y se sientan no como parte de ese ideal que quieren, que siempre estar vibrando en positividad, en luz, en felicidad, en amor. Eso es imposible. Es imposible porque estamos aprendiendo de la dualidad y estamos aprendiendo a administrar las emociones. Yo conozco mucha gente que está en este camino que nunca da su opinión, nunca dice lo que piensa, porque no quiere caer mal, no quiere conflicto, no quiere situación incómoda. Bueno, y se transforma en un NPC. El NPC es una persona que está ahí como un cuadro, como un florero, como un macetero. Es ornamental, pero los seres humanos tenemos juicio, tenemos opinión, tenemos pensamiento crítico, tenemos análisis, discernimiento. ¿Cuál es la diferencia? Es que para no herir a alguien, para no entrar en conflictos, eso se tiene que expresar con el juicio justo. ¿Cuál es el juicio justo? La asertividad. La asertividad es decir realmente qué es lo que uno piensa, lo que siente, cuál es su opinión, con respeto al otro, con un respeto profundo hacia la otra persona y sin ánimo de causarle un daño. Ahora, obviamente que siendo bien práctico y pragmático, hay situaciones que no vale la pena. Cuando uno está con ciertas personas o en ciertas situaciones que uno diga lo que diga, su opinión nunca la van a tomar en consideración y no va a causar ninguna modificación. ¿Para qué perder el tiempo? Ahí uno realmente lo que tiene que hacer es no entrar ni siquiera en opinar.
todo tiene un contexto, todo tiene un ambiente, todo tiene un para qué. Porque hay personas que lo que uno les diga le entra por un oído, le sale por otro y siempre hacen lo que quieren. Así que muchas veces inteligentemente uno ya ni siquiera opina. Eso Es puede, como cuando, eso puede es por como ejemplo, en cuando, un trabajo, o si un jefe es claro, así, pucha, ¿para qué siempre va a estar dando tu juicio justo si capaz que te cueste el trabajo en una de esas, ya que el jefe es inflexible? Pero eso es de acuerdo también con lo que habías mencionado alguna vez, que son parte de las caretas que uno va presentando en los distintos escenarios. Lamentablemente esas caretas, claro, se adaptan a aquello y, por ejemplo, en instancias como esta es como que algunos estamos en congruencia con estos temas. Yo creo que sería adecuado y maravilloso que todos pudiésemos opinar, porque es una instancia en la cual aprendemos a escucharnos con respeto. En otras aristas no, por ejemplo, la política, pero creo que esta es una muy buena instancia lo que estás mencionando, porque es interesante para todos poder aprender y entender. Claro, con respecto a las máscaras o caretas, si la diferencia es cuando uno es consciente. Todo hace la diferencia cuando uno es consciente a cuando lo hace inconscientemente. Yo perfectamente puedo saber que en un contexto debo funcionar de una manera y me pongo una máscara X, pero soy consciente de eso. O sea, el personaje, la máscara, no me está confundiendo porque inconscientemente cuando tú no sabes esto y cuando no te observas, es como que el personaje te, te domina. Pero cuando no, quizás tú lo estás usando. Y muchas veces te das cuenta que el personaje está tentando contra ti en una situación y de repente te sacáis la careta. Conscientemente, ¿sabes qué? Ahora me voy a sacar la careta y voy a decir una cosa que no tiene que ver tanto con el personaje, porque amerita. Esa es la diferencia cuando se hacen las cosas conscientemente. Miren, el lenguaje, cuando los hombres se juntan entre ellos en un club de Toby, el lenguaje, la forma, lo que dicen, cómo se relacionan, es distinto cuando ese hombre sale a una cita con una mujer. Y uno puede ser consciente, oye, ahora es otra careta, pero no tanto como en la falsedad, sino que ser ubicado. Pero uno también es consciente de eso. Por eso les digo que cuando las cosas se hacen inconscientemente, como en automático, como en un programa, ya ahí estamos dormidos. Si Eduardo te voy a decir algo. no que ocurre muchas veces que como hay gente que te pide una opinión, por ejemplo, y al final como que ya tiene la respuesta antes, como no sé, como que en vez de buscar una opinión está como buscando a alguien que le coincida con lo que ya tiene como decidido. ¿Es tan típico eso? Como para Entonces como que al fin, validarse. claro, como para validarse. Es como cuando, por ejemplo, te dice un ejemplo estúpido, por ejemplo, te dice, oye, ¿te gustan estos zapatos? Y tú le decís, más o menos, pero a ella ya le gustan los zapatos, ¿cachai? Entonces como que está buscando a alguien que le diga, cómprate lo mejor, ¿cachai? Entonces es como típico eso, Sí, como todo, raro. todo, todo tiene que ver en un contexto. Oye, Claro, pero nos fuimos lejos del árbol de la vida. de la vida siempre nos va a hablar. Pero yo lo entiendo porque es un conocimiento bien abstracto, bien intelectual, pero ¿qué nos aporta? Nos aporta entender que nosotros como seres tenemos una constitución universal y divina, principalmente, y que va a llegar un momento que ese cuerpo físico ya no se va a necesitar más, esa mente, esas emociones, esa energía va a estar toda transmutada
y se va a unificar en el alma y va uno a volver a reconstruir y a rescatar ese ser cósmico, ese ser de luz, ese ser energético, ese ser inmortal y consciente, va a volver a reestructurarse. Eso está en el árbol de la vida, eso es lo que somos y vamos en conciencia aspirando a ir a teniendo dominio, poder y conciencia de esos planos. ¿Han escuchado del Merkabah? Bueno, el Merkabah es uno de esos cuerpos de luz ya cristalizado, ya transmutado, ya integrado. Y los que se fusionan y construyen ya y encarnan su Merkabah ya tienen un cuerpo para moverse en dimensiones cuánticas, en el campo astral. Ya les pertenece ese cuerpo, ya viven en el mundo astral a conciencia, ya visitan esos reinos, ya se comunican con los seres que están ahí, con otros seres que tienen ese cuerpo de luz formado. Pueden viajar en el tiempo y el espacio. Es el Merkabah. Y el Merkabah es un cuerpo de luz que se forma, que se construye con energía psíquica. Pero si siempre estamos derrochando la energía en reacciones, en emociones, en pensamientos, en, oye, incluso en rutina, en comportamiento rutinario, inconsciente, en malos hábitos, bueno, el Merkabah no se forma porque el Merkabah es toda esa energía llevarla a un plano superior y formar ese cuerpo de luz. Hay muchos cuerpos de luz, pero aquí empecemos a hablar de los más inmediatos. Ese cuerpo de luz, ese podríamos hablar el cuerpo astral. Tenemos que estar trabajando para el que viene en el escalón superior. Bueno, dejémoslo hasta acá. Si es que no, si es que alguien quiera hacer un comentario, lo puede hacer o cerramos para la próxima clase. A mí me quedó algo dando vuelta que dijo la señora que habló anterior, que dijo, excepto la política. Ahí, no ahí me perdí, porque si estamos trabajando en nuestros cuerpos mentales, astrales, qué sé yo, y formando estos cuerpos, no los podemos restar de ningún tema. Lo entiendo yo así, Qué porque bueno. si lo estamos restando un tema, ya en este asunto no me meto, es una experiencia que no la estamos viviendo y cómo vamos a progresar. Es como decir, ya yo hago el kinder, el primero, pero el segundo me dijeron que era difícil, entonces me salto al tercero. Lo entendí yo así, no sé. A lo mejor ella quiso decir otra cosa, por eso le pregunto. ¿A quién le preguntas? A la señora que dijo, excepto la política, estaba hablando de que uno podía hablar de todos los temas, pero en excepto la política, o sea, y yo dije, yo no, pues si estamos trabajando en estos cuerpos, no podemos dejar ningún tema fuera, o sea, ninguno. Tenemos que trabajarlo en todas las dimensiones que nos presenta nuestra vida, donde quieras que estemos. O sea, si estamos trabajando en la política, tenemos que hablar, o nos toca el tema de la política, lo tenemos que trabajar, estos juicios que hacemos, estas miradas que damos a todos los temas. Lo veo yo así.
pero a lo mejor ella quiso decir otra cosa y yo no lo entendí. Preguntémosle. Yo la verdad, para no entorpecer lo que en realidad compete al sentido de este grupo, no voy a responder. Solamente digo la política porque es algo que divide y polariza a este país y cada uno tendrá su opinión, pero no quiero desviarme del sentido del grupo, simplemente lo mencioné y cada uno hará su propia interpretación. Ah, ya, 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 te entiendo. Ya, tú no opinarías de la política, está bien, porque divide al país. Sí, Al menos divide en este grupo, al menos en este grupo. En este grupo el sentido es otro. En otras instancias, de acuerdo a gente que no tiene conciencia, o sea, no es lo que nos congrúe en este momento, pero en otros grupos hay que ver con quién uno habla de política y quién no, porque no hay falta de conciencia, hay mucho de ego, entonces es complejo hablar de política en otros lados porque justamente no tienen lo que tenemos acá como grupo, pero como en este grupo estamos destinados a instruirnos según las capacitaciones de Miguel, entonces no quiero profundizar ni entorpecer con algo que socialmente nos cuesta hacia afuera. nos cuesta poner de acuerdo. Ahora te entendí. O sea, tú piensas que en este grupo no podemos hablar de política. Claro, ahí te entiendo porque realmente este grupo no es para política. Pero si afuera yo me junto con mis amigas de siempre y son, ya, ponte tú ese día nos juntamos cinco. Yo estoy segura que hay cinco votos diferentes y cinco opiniones diferentes y podemos hablar igual y seguir siendo amigas. Sí, ahora lo entendí. Ahora entiendo que tú dices que en este grupo no hay que hablar de política, ya, en eso sí, pero para trabajar nuestra opinión, trabajar nuestras miradas, formando estos cuerpos, tenemos que hacerlo en todos los aspectos, en todos los temas, en el fútbol, en la crianza de los niños, en, en la ciencia, en todo. Sí, ahora lo entendí. Ok, gracias. Miren, yo pienso que uno puede hablar de política, pero en la esencia de la política y con un enfoque correspondiente a lo que estamos tratando acá. Ahora si nos ponemos a hablar de política partidista, de coyuntura, de lo que me gusta y lo que no me gusta, claro, ahí va a bajar el nivel y no es sin No filtro. vamos a llegar a ningún lado Claro, esto no es y sin no vamos a filtro, ponernos de pero sí acuerdo. Totalmente podemos de acuerdo. hablar, dar ejemplos de qué sí ocurre en la política a modo de explicar algo que estamos tratando en el tema de la clase. Les puedo dar un ejemplo. Polaridad. La política se da en una polaridad como opuesto opuesto y no complementario, donde las distintas, sobre todo los que están en los extremos de la polaridad, en el fondo llegan hasta odiarse. O sea, y ahí estamos viendo un fenómeno de polaridad extrema, donde todo lo bueno corresponde a mi sector y todo lo malo al otro y viceversa. Y es una forma muy gráfica, muy concreta de cómo una persona puede perder la conciencia, incluso puede volverse ya entrar o volverse loco, porque yo considero que cuando una persona se ideologiza tanto, pierde el sentido crítico, pierde la humanidad, pierde la conciencia, pierde la oportunidad que tiene de ver las cosas en su justo mérito, y eso ya es una especie de locura. Las personas que están ideologizadas y polarizadas en política ya están, para mí, un poco locos y contaminan a los demás. Por eso, entrar en esos terrenos, mejor que no, mejor observar las cosas y ver la política como una ciencia, porque todo es política, como lo hemos explicado, hasta cómo se enseñan a los niños, qué relación tengo yo con el vecino, mi opinión que doy en una junta de vecinos, todo eso es política. Pero esa es la esencia de la política, los acuerdos que tomamos en comunidad.
Pero esta política de partidos, coyuntural, la política que se da en este momento, en esos ámbitos, es un anfiteatro de locos. Si es que uno No, cae, si uno cae en ah, en ese nivel, si uno cae. Si y no, la misma forma que sí. se presenta, dicen de izquierda o de derecha, o sea, ni siquiera a veces tienen un plan, pero es, Miren, para terminar voy a leer unas preguntas que puso aquí. Luisa dice, según lo expuesto, los sefirot serían arquetipos. Sí, pueden representar arquetipos porque está el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, el arquetipo del hijo. Son arquetipos. El arquetipo del amor, el arquetipo de, de la severidad, de la justicia. Por eso sí los podemos también relacionar con arquetipos. El ser humano en algún momento de su despertar de conciencia alcanza a diluir el ego. Sí, claro que sí. Ahora hay que entender, y ahora no lo vamos a explicar, qué significa diluir el ego, porque el ego no es que se destruya, no es que uno quiera. Hay que entenderlo muy bien qué significa diluir el ego, o mejor dicho, trascender el ego. Pero llega un momento que, claro, que ya no. Si uno vive con una identidad cósmica, una identidad objetiva de realmente de su ser real, y ya no necesita un ego artificial. Ya no está ese ego como avatara de un juego, de un escenario ilusorio. Eso llega un momento que se disuelve. Así que lo dejamos hasta acá porque algunos ya se empezaron a retirar, nos alargamos harto y nos vemos el próximo miércoles con otro tema al Muchas gracias, Miguel. Buenas noches a relacionado. todos. Chao, gracias. Buenas gracias. noches, Que Noches. estén buenas todos noches. bien. Chao. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Gracias. Gracias.